Mauricio, y en vos a todos, por el esfuerzo importante que hacen de sostener el diálogo, el intercambio de opiniones, de reflexiones, que venir o tenemos entre todos que ayudar a construir. Cuando uno imaginaba hace muchos años atrás el país modelo, la Argentina potencia, yo hoy lo que digo, un país es potencia cuando es normal, cuando hace cosas normales, cuando los ciudadanos pueden interactuar de manera civilizada, cuando hay posibilidades de progreso, cuando el esfuerzo vuelve a ser la variable para desarrollarse y no la picardía, la trampa. No son cosas tan complicadas. Pero claro, no lo podemos hacer. Y la culpa, quiero antes que nada decir algo, antes de desarrollar algunas ideas concretas, quiero hacer una reflexión previa. Siempre los argentinos somos muy afectos a echarle la culpa a otros. Siempre la culpa la tuvo otro. El peronismo, el radicalismo, los golpes militares, siempre la culpa la tuvo. Nunca asumimos o nunca tuvimos la humildad quizás para asumir la responsabilidad de que hay una culpa colectiva en la Argentina. Porque eso también nos interpela en forma personal. Porque cuando uno echa la culpa a otros, lo que hace no es culpar a otros. En definitiva es sacarse la responsabilidad propia. Lo que uno dice indirectamente, y la culpa la tuvo tal. Si yo estuviera o si yo hiciera tal cosa no pasaría. Eso es mentira, porque todos tenemos responsabilidades ciudadanas. Desde el lugar en el cual nos toca incluido, desde hace muchos años a esta parte, una sociedad difícil de interactuar, como hemos repetido en 2 o 3 oportunidades, de manera armónica, pero a su vez no logramos asentarnos en un rumbo claro de país hacia dónde queremos ir. Y lo mismo sirve para Mendoza. Mendoza, yo rescato, tiene quizás una institucionalidad un poco más consolidada que la que existe en otras provincias de la Argentina. Tampoco somos, ya un amigo chileno, el hoyo del que todo este fenómeno del Mendoexit, cuando me lo preguntan, yo lo que digo es que el Mendoexit es más bien un grito de decir, déjennos de joder a los provincianos al limbo de la Argentina, pero no tiene ningún tipo de asidero concreto, real, no solamente por lo teórico, por chocar con principios constitucionales, sino porque desde la práctica no sería, me parece, razonable avanzar por ese sentido. Pero digo, si aún fuera así, yo no sé si tampoco nos la bancamos, porque no hemos hecho las cosas bien siempre. Entonces ha cometido y comete miles de errores. Y de eso quiero quizás detenerme brevemente. Yo no quiero extenderme demasiado, ¿no? Porque preferiría por allí intercambiar reflexiones en función de algunas preguntas. Pero yo he sido candidato a gobernador en la provincia y es porque en el fondo yo quiero ser gobernador, pero no desde la demagogia o desde los clichés o desde los rótulos muy típicos de campañas, sino porque yo creo que hay un camino para que desde Mendoza, en todo caso, poder mostrar la recuperación de la articulación social y comunitaria para vivir mejor. Entonces yo parto de que en la provincia de Mendoza podríamos extrapolarlo perfectamente al país, con más razón todavía al país, pero en la provincia está bastante más acotado y se podría hacer perfectamente. Yo siempre digo que hay que, y lo decía en la campaña anterior inclusive, hay que, y lo separo así,
porque yo sostengo que el cuarto, al cual voy a hacer referencia, es consecuencia directa del desarrollo de los tres primeros. Y algunos amigos que están aquí ya me los han escuchado decir, a Rolando Baldasso, con quien estamos todo el tiempo, está podrido escucharme, pero yo lo sigo repitiendo. Hay que trabajar sobre tres ejes. El primero de ellos, Mendoza necesita a gritos, y obviamente la Argentina, una reforma del Estado. Mendoza no puede sostenerse con el tamaño de Estado que hoy tiene. Y no me refiero a la reducción de gastos desde el punto de vista ideológico, que muchos para no entrar en esa discusión, automáticamente lo desechan y dicen, estos son aquellos que quieren reducir el Estado. No, lo que yo creo es que hay que hacer un Estado eficiente. Y hoy Mendoza gasta una enorme cantidad de recursos en programas, subprogramas, secretarías, subsecretarías, direcciones, títulos que no entran ni en los sellos de los cargos que existen y que hay que trabajar gradualmente, pero con mucha seriedad, en una ley integral de reformulación administrativa del Estado provincial. Van a ver que a partir de eso, si eso se pudiera avanzar, empiezan a aparecer una enorme cantidad de recursos para ser aplicados a otras áreas fundamentales de la provincia. Segundo eje, que no están puestos en orden de importancia, sino por ahí hasta en orden quizás de aplicabilidad. Segundo eje, hay que hacer una inversión formidable en materia de infraestructura habitacional e infraestructura urbana en la provincia de Mendoza. Pero no al modo de la reformulación del IPB o de largar un programita de construcción de vivienda, ahí sí plantea recursos y tomar como tema central la vivienda de las personas. Mendoza hoy tiene 150.000 mendocinos viviendo en asentamientos inestables. Esto significa 7-8% de la población caídos del sistema, no viviendo mal. Fuera de juego, cero oportunidades. De este tema podemos hablar un rato largo, porque aparte hay un equipo interesante con quien trabajamos estos temas mucho, pero no quiero extenderme más. Pero digo, no hay ninguna chance de encontrar armonía real en la convivencia humana si no logramos que el que vive peor viva bien. Que el que viva mejor viva como se le ocurra, porque la idea demagógica y populista muchas veces tiende a igualar. En Venezuela son cada vez más iguales, son todos pobres. A mí lo que me interesa es cómo vive el que peor vive. Tercer eje, es la educación. Pero no la educación, también como lo planteábamos recién en el tema de vivienda, el plantear, no sé, la reforma de los contenidos educativos. Tenemos que animarnos a transformar el sistema de transmisión de conocimientos. Hoy la tecnología nos está demostrando con muchísima claridad todo lo que se puede hacer en materia de procesos de transmisión de conocimiento. Independiendo de lo más importante, pero vos no podés trabajar sobre los contenidos cuando esos contenidos, desde el proceso de transmisión de conocimiento, no tenés cómo llegar de manera igualitaria a todos los niños y jóvenes de la provincia. Y hoy no lo estamos haciendo. Hoy vos tenés un chico que tiene la suerte, con 4 o 5 años, de ir a una escuela privada carísima, y que a los 4 o 5 años es bilingüe o es trilingüe. Y tenés un niño en una escuela rural que va a la escuela a ser un poco más gordito, a ver si come algo. Y el tema de la calidad de la transmisión del conocimiento, a pesar del enorme esfuerzo que hacen los docentes, termina siendo casi como que una segunda responsabilidad. Lo primero es que el chico coma, pero ya lo estamos sacando, dejándolo fuera de juego desde chico. Esos dos niños nunca van a poder competir, porque el primero se esfuerce, ya tiene casi oportunidades aseguradas de relacionamiento
en su vida de adulto. Y el niño que nació fuera de juego prácticamente no tiene ninguna oportunidad de vincularse y de relacionarse en la vida social y en el progreso y en la movilidad. Porque esto lo que dice es que ha desaparecido el argumento principal de la movilidad social, que era el esfuerzo. Y no estamos hablando de hace siglos atrás. Hace algunas décadas atrás esto existía. En la escuela nos mezclábamos todos. El hijo del más humilde con el hijo del más poderoso. Recibíamos todos la misma calidad y cantidad de conocimiento. Y eso nos permitía entonces que el esfuerzo fuera una variable. Si te esforzabas, ibas a ir bien. Y si no te esforzabas, te iba a ir mal, por mucha fortuna que tuvieras. Y tenemos millones de ejemplos, que si no te esforzabas, te terminaba yendo mal. Eso hoy no existe. Entonces, creo que la educación evidentemente es el eje de mayor impacto para igualar oportunidades reales, concretas, entre el que más y el que menos tiene. Cuando me refiero, también es un tema larguísimo y estamos, digamos, con un equipo muy interesante, innovador, trabajando este tema. Nos referimos a, cuando me pongo foco en los procesos de transmisión, es porque tampoco podemos estar dependiendo de la capacitación docente exclusivamente, sino hay que utilizar la tecnología para que de repente la clase de matemáticas que recibe un chico de la superescuela más cara sea exactamente la misma en calidad que la que recibe el chico de una escuela rural, alejada o urbano marginal compleja, y que no necesariamente necesita conectividad, porque hoy hasta con un pendrive y una pantalla grande podés dictar las clases a partir de un único profesor quizás capacitado para dictar las mejores clases con pedagogía y con conocimientos profundos de tales o cuales materias. E inclusive el docente adquiere un rol central en esa tarea de intermediación de quien dicta la clase en una pantalla, el que la recibe, que es el alumno. Hay que eliminar los pupilos. Hace 2000 años los niños en cuestión de valores. Entonces, y eso no cuesta plata, ¿eh? Cuando yo, sí está, nada de lo que yo he dicho, salvo el tema de inversión en infraestructura de vivienda, que si se focalizan los recursos allí, se puede avanzar claramente, lo hemos hecho en Luján. No paso el aviso, pero nosotros relocalizamos 3.500 personas que vivían en un asentamiento muy complejo, muy difícil, como es el Bajo Luján, que todo el mundo lo conoce o habrá sentido hablar de esto. Rolando también tiene mucho que ver. Lo hicimos. Y hoy hay 12 barriecitos nuevos, distintos entre ellos, con 50, 70 casas cada uno, y gente que lo que adquirió fue dignidad. Agua potable, cloacas, agua caliente, un baño. Está hecho, insisto, no hablamos desde la teoría. Lo hemos hecho. Podríamos haber hecho 5.000 plazas. Entonces, priorizamos, y allí está. Entonces, si logramos tener un Estado que dé respuestas, un Estado que le sirva y que no sea un obstáculo para el ciudadano. Si tenemos un sistema en donde la gente pueda vivir de manera razonable o entrar en ese camino, aunque sepas que te va a tocar de aquí a un tiempo largo, pero ese es el camino. Si tenemos un sistema educativo que fomente la igualdad de oportunidades, no de resultados, que es lo que muchos gobiernos hacen. Te esfuerces o no te esfuerces, a fin de mes cobras este chequecito. Eso es igualar resultados. Aparece el cuarto eje, que es el desarrollo económico y el empleo.
Y el desarrollo económico, no hay ninguna chance de que se produzca si no hay inversión privada. El Estado está fundido. El Estado está fundido. Estoy muy preocupado por la post-cuarentena, no post-pandemia. Post-cuarentena. La pandemia es un fenómeno natural que afectó con un virus a todo el mundo. La pandemia es el conjunto de medidas oficiales para atacar ese virus. Y cuando salgamos de esta cuarentena, vamos a entrar en una situación de enorme conflictividad social, política, producto del desastre económico que vamos a tener en Argentina en muy poco tiempo. Ojalá me equivoque. Entonces, las inversiones privadas es el único vehículo real para generar empleo. Donde hay un Estado que te ayuda y no que te mete la pata encima, con instituciones medianamente sólidas, consolidadas, por eso le da seguridad, pero la super multinacional, que no, me refiero al tipo que ve si compra unos dolarcitos truchos y los guarda, porque el día de mañana, no sé, le expropian la empresita o le meten el impuesto al no sé qué, o qué sé yo, y ante la duda lo guarda. Las inversiones van, insisto, a lugares en donde el Estado te acompaña, te ayuda y no te pisa. Van a donde existe una habitabilidad en materia de infraestructura razonable. Y sobre todo van a donde hay sectores sociales con capacidad de acceder a una educación de calidad. Con esas tres variables, el cuarto eje se desarrolla solo. Son ventajas comparativas y competitivas que tenés con el entorno regional y con el entorno nacional en general. Así que, y si vuelvo a repetirlo, porque uno por ahí es muy fácil de decir cosas lindas, pero si ustedes advierten, lo que hace falta aquí es decisión política, es tomar la decisión de hacer las cosas, de transformarlas, convencido, con honestidad, de que ese es el camino y los resultados van a venir. Por eso, termino, estoy convencido que tener un país mejor y tener una provincia mejor no es una cosa reservada para determinados países. Los argentinos somos en su inmensa mayoría gente de bien, gente que valora las buenas cosas, y cuando me refiero a esto me refiero evidentemente al título de esta convocatoria, que es hacer política con valores. No hay otro camino. No hay hacer política sin valores. Hacer política sin valores son delincuentes. No es hacer política, digamos, hay una contradicción. Porque la política en sí es buenísima. Los malos solemos ser muchas veces quienes hacemos política. Y hay ejemplos espantosos en la Argentina de lo que no se debe hacer. Pero la política es una actividad extremadamente noble, es la principal actividad humana. Porque, no me quiero extender, prometo terminar con esta última reflexión, para también pedirle a todos que se sumen, no a la actividad política partidaria, de repente afiliarse o no afiliarse, pero sí comprometerse con el entorno y con el contexto político. Porque fíjense, esto yo muchas veces lo he mencionado, y me resulta tragicómico. Vos le preguntás a cualquier vecino si está preocupado por la educación y rápidamente te dice que sí. Si le preguntás si está preocupado por el empleo, rápidamente te dice que sí. Si le preguntas si está preocupado por la seguridad, rápidamente te dice que sí. Y si le preguntas si está preocupado por la política, te dice, ni loco, lejos. Bueno, la mala noticia es que, por ejemplo, la seguridad, la educación, la vivienda, todo depende de la política, finalmente. Así que ocupémonos para tener mejores resultados y mejores performances de las que hemos venido teniendo hasta ahora en la Argentina y en Mendoza durante un tiempo largo. Bueno, muchas gracias y estoy dispuesto a
a responder preguntas en la medida en que sepa y pueda. Bueno, Bueno, gracias, Omar. Impecable. Che, ahí le doy la palabra a Gabriel, al doctor Gabriel, que está por ahí, que andaba con algún problemita de internet, pero me imagino que te va... acá estoy. No, no, Ahí estoy, ¿me está. escuchás? Bueno, dale. Dale, gracias, Mauricio. Omar, ¿vos me escuchás bien? Perfecto. Dale, buenísimo, porque estaba teniendo algunos microcortes, pero ahora parece Perfecto. que te Ustedes me han recuperé. escuchado bien a mí, ¿no es cierto? Sí, te hemos oído bien. Bueno, Omar, nos decías recién que querés ser gobernador. Los que estamos acá, yo creo que la vocación por lo público se tiene. Mira, un dato, en mi familia nunca nadie hizo política. Nunca, nadie, jamás. Yo era como la oveja negra desde muy chico. Pero nadie, ni siquiera no tan cercano, viste, algún primo, qué sé yo, no, nunca nadie. Porque en mi casa decían de que eran una familia de trabajo. Eh, bueno, yo la verdad es que, nada, a mí desde muy chico fui metido, qué sé yo, desde la secundaria en el centro de estudiantes, en la universidad en el centro de estudiantes, fui concejal muy joven, fui intendente bastante joven, tenía 32 años, 33 años, cuando fui intendente por primera vez en Luján. Mirá, yo creo que cuando la vocación es real y no ficticia, siempre estás abrazado a la cosa pública y estás preocupado por las cosas que pasan en tu entorno, siempre. Y no solamente desde lo político estrictamente, sino desde todo. O sea, preocuparte de que la unión vecinal del barrio funcione, de que la cooperadora de la escuela, no sé, arrimar algo para que sirva. Es estar tratando de, bueno, de ocuparte de lo que pasa en el entorno, ¿no? Yo no tengo muchas explicaciones. Yo la verdad es que a mí en lo personal yo tengo el sueño de ver resultados. Sí soy una persona extremadamente concentrada en los resultados. Siempre he sido muy obsesivo con los resultados. Que las cosas ocurran. Porque el éter está lleno de ideas sueltas. Hay ideas fantásticas. Pero la mejor idea es la que se lleva a la práctica. Las otras quedan dando vueltas. Entonces, bueno, un poco a mí eso siempre me motorizó, ¿no? El obtener resultados y que esos resultados siempre redunden en una mejora para el entorno en el cual estás trabajando. Hay que ocuparse de la bien. cosa pública, hay que ocuparse, todos. Insisto, desde un partido o desde afuera, pero hay que meterse, hay que comprometerse, hay que opinar, porque si no, los lugares nunca están desocupados, ¿eh? Las sillas están todas ocupadas. Y frase hecha si las hay, cuando las sillas no las ocupan los buenos, las ocupan los malos. Entonces hay que estar. Uh-huh. Y Omar, en esto que nos decís, las ideas y el éter, evidentemente sos tipo una lista, y entonces en base a eso te pregunto, ¿es posible en la Argentina o en la Mendoza que tenemos hoy armar un proyecto político con valores y llevarlo a cabo? Es que yo creo que no hay ningún proyecto exitoso que no esté parido y desarrollado en un contexto de valores. Creo que no hay ninguna posibilidad de que no haya un proyecto serio que abrace valores de todo tipo, ¿no? Valores que tienen que ver con coincidencias universales y valores que tengan que ver con coincidencias por allí quizás hasta más parciales, de grupos, de interés y demás. Pero no hay ninguna chance de que un grupo de personas se junte para pensar la Mendoza que viene, si no lo hace de la mano de un proyecto honesto, de un proyecto en donde haya lealtad, donde hayan buenas personas, donde se respeten los valores básicos de cada uno de nosotros como seres humanos. En fin, creo que decir que un proyecto avanza sin valores en el fondo puede ser quizás hasta una contradicción. Uh-huh. Y Omar, el espacio que vos representás, concretamente el PRO Mendoza,
pero también la coalición Juntos por el Cambio. ¿Qué valores tratan de traer a la realidad o en base a qué valores tratan de moverse ustedes en la política y en relación a la cosa pública? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, es una pregunta interesante y compleja, por supuesto, porque yo creo, y en esto podemos hasta disentir seguramente, yo creo que el gobierno del presidente Macri fue un buen gobierno. Muchos muchos amigos me dicen, mirá, si hubiera sido un buen gobierno no hubieran ganado quienes durante 12 años, a juzgar por algunos, no hicieron las cosas bien, digámoslo así, no quiero ofender a nadie del auditorio. Pero yo creo en realidad que no tuvimos la capacidad cultural, por eso vuelvo a lo que decíamos al comienzo de la exposición, de que el problema que tenemos tiene mucho que ver con lo cultural en la Argentina y en Mendoza, ¿no? Todos como ciudadanos tenemos responsabilidades. Y yo creo que lo que sucedió es que el país no pudo tolerar una fuerte transformación que tenía que pasar primero por poner al país en orden desde lo económico. Y poner al país en orden desde lo económico es tan sencillo como el ejemplo que sucede en cualquier familia. Nadie gana 100 pesos y gasta 120 todos los meses. Es básico, es elemental, no es nada. No hay que ser un egresado de Harvard para comprender que el equilibrio fiscal es tan elemental y tan básico como lo que hace cada uno en su casa. Yo no conozco un solo comunista que gaste un peso más de lo que gana. Y no se le ocurriría ir a pedirle al vecino que lo banque, o al otro vecino un mes, o al otro vecino otro mes. Se la arregla. Pero parece que muchos vemos en el Estado una cosa ajena a nosotros, el dinero surge de manera casi mágica, y entonces cuando hay algún problema, el Estado te lo tiene que resolver. Y así es como hemos ido generando una cosa macrocefálica muy difícil de manejar y había que ordenarla. Y se llegó al gobierno en el 2015 con un déficit primario, o sea, sin tocar el tema intelectual 2.2 del PBI. Y en diciembre pasado el déficit prácticamente había desaparecido, se entregó el gobierno con 0.5% de déficit. Entrábamos en una etapa distinta seguramente, pero bueno, no me quiero ir del tema, pero hago esta primera consideración, porque tampoco yo no quiero ser en esto un hipócrita, hablar desde la teoría. Hubo una oportunidad de gobierno y se cometieron miles de errores, no tengo ninguna duda, obviamente, por supuesto. Pero me parece que había por lo pronto un rumbo, un camino, que podías coincidir o no. Yo lo que advierto hoy es que yo no veo rumbo, no veo camino, no hay planes. El único plan que se ve articulado es el de intervenir en la justicia rápidamente para montar una justicia paralela y ayudar a los amigos a que los desprocesen. Pero bueno, no quiero ser ofensivo con este tema tampoco. No sé si más o menos... Sí, claro. Decías recién esto de que el actual gobierno no tiene un plan. Bueno, y los que nos movemos bastante en las redes, o al menos yo personalmente que te sigo, vi que habías sacado un video un tiempito atrás, vos diciéndole a la cámara que no tenían plan, y ahora lo volvías a recordar porque salió el presidente a decir que él no cree en los planes económicos. Entonces, en ese video, y vamos un poquito a las formas, te veías como denunciando algo con mucha pasión y con mucho dolor incluso, y entonces te quería preguntar, ¿vos, Omar, te considerás un tipo moderado, equilibrado, o pensás que a los millennials, a los que por ahí somos más chicos, nos tiene que llegar de otra forma? No sé si la palabra es honestidad brutal. Y viste que a veces es un tipo muy marketinero. El gobernar es otra historia, ¿no? Él se maneja bien en las redes y en la tele. Pero que ha sumado tantos años. Entonces, ¿cómo le transmito o cómo le transmitís vos el mensaje a todos esos que tenemos menos de 30 o que hemos nacido del 90 para acá?
Qué sé yo, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Porque cuando uno se empieza a plantear estas cosas, empieza a tener autenticidad. ¿Mm? O sea, es decir, ¿cómo hago para decir lo que pienso de una manera distinta a la cual soy? Porque si lo digo como soy, no me votan. Entonces, yo sé que creo que la coherencia al final del camino garpa. Yo soy un convencido de eso. Y yo soy como soy. Mira, te cuento una anécdota muy fresquita. Seguramente después vamos a recircular un videíto de una intervención mía hacia una cámara, virtual por supuesto, frente a la visita del jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, que estuvo esta tarde. Y yo la verdad es que me había prometido en todos los idiomas del mundo ser extremadamente calmo, sereno, no levantar la voz, ser ordenadito, prudente. Empecé a hablar y se me sale la cadena, pero no es que se me salga la cadena. Yo trato, o sea, soy como soy auténtico, porque yo advierto por ahí mucha hipocresía. Entonces creo que uno tiene que tratar de ser como es. Lo que sí tenemos que ser, aparte de ser coherente, es ser serios. Ojo con eso.